El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados, una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Soy Gerardo Flores, esto es Ruleta de Mercados del Financiero en Línea, donde usted siempre nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx, como todas las semanas, con Antonio Sandoval, amigo, compañero del Financiero, y para analizar otra vez el asunto de los mercados. Toño, pareciera que otra vez nos metemos en el dime y direte de la guerra de divisas. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Tú ya habías adelantado que esta era una discusión encubierta, matizada. ¿Insistes en lo mismo, Toño? ¿Existe, no existe esta guerra de divisas? Sí, yo me mantengo en lo que decía la semana anterior. Hay una guerra monetaria matizada, con matices interesantes. Yo insisto mucho. La guerra total, digamos, hablando con términos bélicos, bueno, pues es la agresión absoluta, ¿no? Y trasladándolo a los mercados, la guerra total sería la intervención plena, constante de los bancos centrales en pro o en defensa de una divisa o incluso en defensa de otras divisas, como había señalado la semana anterior, que hace algunos años, hace 20, 30 años, no era nada raro ver al entonces poderosísimo Bundesbank, el Banco Central de Alemania, aliado con la Fed para defender al marco alemán o viceversa, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la guerra total. Ahora, ¿por qué es una guerra con matices? Yo insisto mucho, pues es una guerra con matices porque no están interviniendo de manera directa, salvo Japón, que lo hizo hace 2 semanas y no lo ha vuelto a hacer. No están interviniendo de manera directa vendiendo dólares, vendiendo yenes, euros, etcétera, para mantener un tipo de cambio, pero sí están tomando medidas de corte monetario que claramente van enfiladas a ello. Una de ellas es el nivel de las tasas de interés. Yo lo habíamos advertido. El mundo, cuando menos el mundo industrializado, se acerca paulatinamente al 0%, y bueno, hay que ver, porque ese quizás es un tema para próximas discusiones, próximos debates. Es muy interesante, un 0%, hay que ver qué efectos tendría sobre la economía global. Entonces, ese es un factor importante. El otro es, desde luego, medidas como disminuir, mejor dicho, incrementar los costos para la inversión foránea. Brasil es un ejemplo que subió de 0 a 2% y de 2 a 4% el costo o el impuesto para los capitales externos. Y bueno, aquí mismo en México, la semana anterior nosotros platicábamos que era muy probable que las tasas de interés bajaran. Efectivamente bajaron, no solo bajaron, sino que el martes anterior hubo una trayectoria generalizada de mínimos históricos, tasas que no se habían visto. La tasa del 7-28 días, que si bien ya no es la líder del mercado, todavía sigue siendo representativa, pues está en 4% prácticamente, y yo me atrevería a decir que muy probablemente podríamos verla abajo del 4%. Entonces, yo me mantengo, es una guerra, sí hay una guerra, pero es una guerra matizada. ¿Por qué hay una guerra? Bueno, porque las economías necesitan crecer, necesitan exportar, y para exportar necesitan tener un tipo de cambio competitivo. Si no lo tienen, evidentemente hay muchos problemas para hacerlo. Antonio Sandoval, ¿cuál otro efecto estás observando en México de esta guerra de divisas que dicen las autoridades financieras mexicanas a nosotros ni nos va ni nos viene? Bueno, pues eso habría que verlo, ¿verdad? De momento yo veo eso, las tasas de interés, desde luego el tipo de cambio, ese es el otro efecto, y es preocupante ahí, y habría que verlo, porque bueno, si bien en el ajuste aquel de 2007 el tipo de cambio saltó de 10 a 12, a 13 y hasta 15.50 pesos por dólar, hay que recordar que también bajó desde 15, estamos ahorita en niveles de 12.50, y lo que yo llamo la evolución del tipo de cambio. Yo siempre he dicho, varios colegas también, que el tipo de cambio de 12 pesos por dólar llegó para quedarse. No hay sustento para que regrese el nivel del peso a 10, a 11 incluso pesos por dólar. Nosotros no vemos un sustento económico, un sustento de mercado. Bueno, pero la mala noticia es que se está acercando a ese nivel. El día de hoy estamos en 12.45, en promedio en la semana hemos andado sobre niveles de 12.40, incluso por debajo. Ese es otro punto importante. Y es muy claro ejemplo, pues, lo que nos está pasando, de lo que sucede en el resto del mundo.
entre más apreciado esté el peso, menos competitivas son las exportaciones nacionales, menos podemos exportar y por lo tanto menos podemos crecer. Aunque no me gustaría dar un giro al tema, sí me gustaría que tocáramos el de la inseguridad, Antonio, porque si bien es cierto que el grado de inversión califica algunos aspectos estrictamente financieros, monetarios y de estabilidad en finanzas públicas, la inseguridad o la seguridad de una nación se metió también ya como un aspecto colateral, si quieres, para la calificación. ¿En qué nivel estamos nosotros de riesgo de que toda esta inestabilidad que se vive pudiera ponernos nuevamente en el ojo del huracán para revisarnos? ¿O hasta qué punto todavía la inseguridad no puede calificarse como niveles de Afganistán o que somos un país fallido? Sí, bueno, hace rato fuera de cámara te platicaba, si pudiéramos ponerle inseguridad en un semáforo para los capitales, pues estamos claramente ahorita en un nivel preventivo, pero eso es el preventivo, es el paso al rojo. Y yo creo que para medir este fenómeno, ponerlo en su dimensión y sobre todo tener una referencia, podemos irnos a 1994. ¿Qué pasa en 1994? Bueno, evidentemente no son los mismos contextos, no son los mismos fenómenos, pero sí nos da una idea de lo que puede suceder. En 1994, el 1 de enero amanecemos con una guerrilla, lo que llamaron al principio una incipiente guerrilla, que metió al gobierno de entonces en un grave problema internacional y que empezó a generar ruido, primero en los mercados y después fuga de divisas, fuga de capitales, que no conocimos sino meses después, porque hay que recordar que en aquel entonces la apertura de la información del Banco Central era prácticamente nula. Bueno, eso yo lo vi, o lo veíamos en aquel entonces precisamente como el preventivo, ¿no? Esa guerrilla, el EZLN. Después, ¿qué pasó? Bueno, pues 3 meses después matan al candidato presidencial, casi seguro presidente de este país, y a partir de entonces el factor inseguridad o el factor extramercados, el factor fuera del contexto económico, político, empieza a dañar fuertemente a los mercados, y al grado tal que fue un elemento fundamental para lo que vimos después, la gran devaluación del peso, el colapso de la economía, el tequilazo, ¿no? La primera gran crisis financiera que dañó incluso a otros países, incluso Estados Unidos en ese momento resultó en cierto modo afectado. Bueno, lo que te quiero decir es que en este momento ya tenemos un factor que se llama inseguridad, una lucha contra el narcotráfico que ha generado, si bien no ruido en el mercado por el lado de que pudiera dañar las inversiones de capital volátil, bueno, cuando menos sí se ha fijado ya, como se ha insertado, como decías hace un rato, como un factor a seguir. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues no lo sabemos, nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que estamos en este momento parados en un barril de pólvora, y el problema es que puede explotar en cualquier momento, y todo es cosa de que explote para que la situación empiece a deteriorarse. Los mercados hoy ven la inseguridad como un factor de cuidado, como un factor más a analizar, ya lo han integrado a la serie de elementos que se analizan día con día, y bueno, pues nada más hay que recordar que el año siguiente es un año netamente político, el año 2012 no se diga, estaremos contaminados sin duda alguna por el factor político, y quién sabe qué tanto por el factor inseguridad. Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas, bien, y va un poco esto de acuerdo o en línea con lo que platicábamos hace rato. Entre más se aprecie el tipo de cambio, es una ley del mercado también, y considerando que el nivel máximo histórico del dólar contra el peso fue de 15-50 pesos por dólar, pues imaginémonos la capacidad que tiene de ajustarse a la alza del tipo de cambio. Ese es un gran riesgo. Esta historia la hemos visto en el país N veces, y sin embargo pues seguimos expuestos, lo seguiremos porque es algo natural de los mercados. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el factor inseguridad. Finalmente te preguntaría, ¿hemos aprendido de las crisis, de los efectos tequila, vodka, samba, de todas estas crisis recurrentes como para no ponernos a trabajar en este asunto? Yo creo que sí hemos aprendido por el lado de tener finanzas públicas sanas,
por el lado de la apertura que yo te comentaba hace rato del Banco Central Mexicano, por el lado del sistema financiero como tal, que está blindado ahorita hasta cierto momento, todos los créditos, por cada peso de crédito que tú das, todos los bancos tienen cuando menos un peso de reserva, eso es bueno, es importante, pero hay factores que salen fuera, salen del control de los mercados, salen del control de los inversionistas, y donde yo creo que... El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercados.